Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Nuevo Chile. Espérenme un poco, arreglando el micrófono. Y bueno, después de un fin de semana de definiciones de la Copa América, aquí estamos reunidos. Hoy aquí estamos haciendo nuevamente el podcast y el programa para los que lo escuchan a través de YouTube, Spotify y todos los medios digitales de podcast. Hay varios temas que voy a conversar esta semana y estén atentos a los que ya están escuchando el podcast mediante suscripciones en Spotify, o sea, lo están siguiendo en Spotify y los que están ya siguiendo el programa por YouTube. Es importante que se suscriban para que les vaya llegando los capítulos. Recuerden que este es un programa totalmente independiente, que no depende exclusivamente del tiempo que yo tengo. Y cuando tengo más tiempo grabo varios programas en un solo día y los publico. Y así que para que se suscriban, sobre todo a los que quizás no usan mucho las plataformas como Spotify, o ebooks y los demás medios de podcast, se suscriban en el canal de YouTube que es Nuevo Chile. Nuevo Chile, busca Nuevo Chile y va a salir el programa, el canal inmediatamente en las búsquedas, ¿ya? Así que vamos con un tema bastante, no sé, ya no sé si es polémico o no es polémico, pero ya entró con fuerza, ya con leyes en el Estado chileno, con leyes en todo el mundo y que ya está totalmente, eh, podríamos llamar así, institucionalizado eh, en todos los estados prácticamente, por lo menos en el mundo occidental. Vamos a hablar de lo que es todo un movimiento que busca destruir a la familia tradicional, que es la base de cualquier sociedad. Mucha ideología y pensamiento eh, llevado a los años 20, años 30, lo que son los fascismos, lo que todos los conservadores solían pensar de que las monarquías eran la base de una sociedad antiguamente. Después pasó a ser el Estado. Pero realmente la base de una sociedad ha sido mostrada por quienes atacaron a la familia. Los primeros que se dieron cuenta cuál era la base de la sociedad o de una nación fueron los grupos que empezaron y que implantaron la ideología de género, la identidad de género y la protección a las minorías. Perdón. Y se dieron cuenta que destruyendo la familia, destruyendo las bases del cristianismo, las bases de todos los que aquellos protegen a la familia como institución, iban a poder lograr destruir las naciones, destruir la identidad. Y es bastante lamentable que los políticos eh, no defiendan valores que son tan primordiales para un país, que es la familia. Aquellos que no lo protegen son traidores de la nación, porque en su sesgo ideológico no logran comprender la importancia que, que, que es una familia de la sociedad. Más importante que el Estado, más importante que el mercado, más importante que cualquier valor es la familia. Porque la familia, si nosotros despojamos
una persona de la familia, termina totalmente desvalido. Entonces, por eso es que nosotros vemos con todo el lobby LGTB y todos estos grupos, todas estas minorías, em, lograron unirse para formar un paquete de solicitud de derecho a los estados y que empezaron poco a poco hasta que se unieron todos estos grupos y terminaron apoderándose de los políticos populistas, apoderándose y cambiando cualquier idea que tuvieran estos políticos por las ideas de ellos, mediante funas, persecuciones, eh, propaganda, y todo esto financiado por una serie de millonarios globalistas ya conocidos por por muchos de los que hemos venido durante décadas hablando. Yo llevo 20 años hablando de globalismo, hablando de la destrucción de la familia. eh, con amigos. Al principio, claro, te dicen, no, pero es que esas son teorías conspirativas. Más allá que sean teorías conspirativas, es una realidad. Y en parte, afortunadamente, ya esto está comprobado. Estos globalistas, Soros no es el único, hay una gran cantidad de globalistas que se presentan como seres mesiánicos y que tienen unas ideas totalmente, eh, uno podría decir, son ideas propias, ¿no? Todo tiene que ver con el materialismo económico. Que todas las personas pierdan su identidad y la defensa, y los países pierdan su defensa a su identidad propia y terminen todos siendo iguales, todas las personas terminan siendo lo mismo, que no hayan culturas diferentes, que no hayan razas diferentes, que todas las naciones tengan las mismas políticas, las mismas leyes, y ningún pueblo se diferencia de otro. Por eso que todo esto mesiánico terminan apoyando políticas y financiando con su gran cantidad de dinero a estos grupos, a políticos. Aquí en Chile es conocido que Soros financió al Frente Amplio, traidores, son traidores de Chile al recibir dinero de este globalista. Y tenemos que entender de que estos globalistas, estos millonarios, son todos liberales económicos. No son marxistas, son liberales. Ellos quieren despenalizar las drogas, despenalizar todo, el aborto, las drogas, que todo sea legal, que todo el mundo sea absolutamente libre. ¿Por qué necesitan la libertad absoluta? Aquí me van a venir varios a decir, es que la libertad económica. Lo que pasa es que una cosa es estar a favor del libre mercado, y que yo creo que es sano para los países tener un libre mercado y para las naciones, pero no podemos llegar a un liberalismo total. Hay una serie de politólogos y personajes que se presentan por los medios y por las redes sociales hablando del liberalismo económico como que fuera la salvación a la humanidad, y nos ofrecen aborto libre, nos ofrecen liberación absolutamente de las drogas, nos ofrecen matrimonio igualitario, y todo esto va avanzando a una caída y destrucción de la moral es una decadencia humana. Es la destrucción de principios básicos de convivencia lo que apoyan estos personajes. Por eso es que
Una cosa es ser, por eso es que es increíble como estos personajes, estos politólogos, por ejemplo Gloria Álvarez, ella es como que fuera no sé, habría que hacer una investigación, pero es como que estuviera hablando las mismas cosas que habla Soros, habla ella, todo libre. Y por eso es importante que las personas que se sienten conservadoras y apoyan el liberalismo entiendan que aquí hay una trampa. Aquí hay una trampa crucial en la sociedad que estamos viviendo y es importante atacarla ahora. Si ustedes no abren los ojos, van a terminar permitiendo lo que ya permitieron. Gracias al liberalismo económico, permitieron que nos metiera en las leyes chilenas la ideología de género. Todo esto tiene que ver con el dinero. El dinero no tiene la matriz de la destrucción y del avance de todas estas políticas es el puto y vil dinero. No, hay varios personajes o personas, tuiteros que me dicen, pero ¿cómo si con el dinero se puede avanzar? Sí, pero entiendan, una cosa es trabajar, una cosa es querer lo mejor para tu familia, lo mejor para la nación, y la otra cosa es que se te acabe la solidaridad, que termines de pensar en los más pobres, que termines de pensar en medidas sociales, que termines de pensar en el mismo país por el dinero. Y ese es algo que los nacionalistas no tenemos en la cabeza. Hemos entendido que el dinero no puede convertirse en un dios absoluto. Y esto no es un tema que venga de la Iglesia Católica, que venga del cristianismo, que absolutamente, em, o sea, respeto mucho a las personas que piensan así. Yo soy cristiano, pero aquí, en lo que yo trato de traspasarle, no es un tema dogmático religioso, es un tema de sentido común. Darse cuenta de lo que están haciendo todos estos personajes globalistas no es algo dogmático. Por eso es que yo y evito hablar de la religión en este podcast. Evito hablar de Dios porque inmediatamente si tú hablas algún dogma o algún tema que tenga que ver con la religión, inmediatamente estos grupos terminan matando el mensaje que tú quieres dar. Entonces, yo voy por el sentido común, darse cuenta quién está destruyendo la familia. El que está destruyendo la familia son los globalistas que son liberales. Son, en su gran mayoría son liberales. Entonces, abramos los ojos. El liberalismo económico, a ese nivel, va a terminar destruyendo la familia, va a terminar quitándole los hijos a los padres y los hijos van a tomar el control. Se va a dar vuelta la chaqueta y después no va a poder imponer reglas. ¿Y qué es lo que busca eh, el liberalismo económico total? Es que no hayan reglas y que el que termine mandando el dinero, ¿cómo no se dan cuenta? Por eso es que es necesario, el Estado es un ente burocrático. Yo el otro día, o ayer, o hoy día, no sé, eh, veía un tuit de la Tere Madinovich donde decía que ella habla mucho en contra del Estado. Tenemos que entender que el Estado es un ente burocrático. El Estado no es un, como antiguamente hablaban los socialistas, los comunistas, los gobiernos fascistas, de que el Estado era lo primordial, que somos hijos del Estado. El Estado es un ente burocrático totalmente manipulable según el gobernante de turno o en la constitución y en el presente chileno según en la cámara de turno. Entonces entendamos que el Estado es algo muerto, no es algo vivo.
Los verdaderos enemigos son los que tratan de cambiar las leyes en contra de la familia, en contra de la soberanía de los pueblos, pero no la soberanía de los pueblos extendiéndolo como lo que hablan los marxistas, que esta identidad latinoamericana y toda esa vendida de pomás que es falsa. Ellos hablan de identidad de los pueblos, pero siempre y cuando pienses como ellos. Si eres marxista, sirve la identidad de los pueblos. Si no eres marxista, en la identidad de los pueblos hay asesinatos, muerte indígena. eh, y lo podemos ver en el régimen de Nicolás Maduro, cuántos indígenas han muerto y han sido torturados por no seguir la ideología socialista del siglo XXI. Una verdadera identidad de los pueblos respetando la soberanía de cada país y llevando una paz eh, más o menos cordial con los demás pueblos. No es apoyar políticas mandando dinero y influyendo en los países. Ahora, si nosotros nos vamos al tema venezolano, eso ya afecta a la soberanía nacional de toda Latinoamérica. Afecta a la economía de toda Latinoamérica. Yo no sé cómo ningún presidente con pantalones ha hablado. ¿Saben qué? Esto está afectando a mi país y está afectando la economía de mi país. Yo necesito que nos unamos en contra de este régimen porque está perjudicando a nuestros países. Ya no es un tema de soberanía nacional venezolana, es un tema ya que el desastre que tiene Nicolás Maduro y el narco régimen está afectando a toda la soberanía de los demás países. Es un tema ya que la culpa de la destrucción y del socialismo, la destrucción que ha llevado a su propio pueblo, ha afectado a toda Latinoamérica. Y ahí es donde cambia bastante la posición sobre la soberanía de los pueblos. Eso ya, que estén matando gente al lado de tu frontera, yo no sé cómo puede vivir el gobierno colombiano y el brasileño sabiendo eso. Es increíble. Pero hablando del tema central, y era de los LOI y LGTB, estos grupos se unieron a las feministas. Y, y claro, encontraron temas en común. Las feministas apoyan la ideología de género y la igualdad de género, siendo que es totalmente contrario a las mujeres, o sea, que un hombre venga y se sienta mujer y quiera ser mujer siendo que no lo es, debería ser una contradicción feminista. Claramente es una contradicción feminista. Y, y estos grupos encontraron el aborto como una bandera ideal para poder levantar su mensaje. ¿Por qué? Porque el aborto no es propio del LGTB y del feminismo. Puede ser bastante transversal de diferentes aspectos. Por eso es importante saber de que ellos encontraron una bandera en común por la cual marchar. Todos estos grupos cuando hay marchas pro aborto, quieren que se legalice los asesinatos en masa. Recordemos que el mayor genocidio de la historia de la humanidad no es ni el comunismo, ni el nazismo, ni ningún ismo, es el aborto. Y el aborto ha matado más gente que cualquier ideología. Entonces es increíble que aún no despierten muchos chilenos y entiendan que el aborto es promover la muerte. Estamos promoviendo una bandera de la muerte. Eso es el aborto. Hablemos las cosas tal cual como son. Es increíble que en este momento hayan grupos que se llamen pro vida, o sea, que estén a favor de la vida, y grupos que estén a favor de la muerte. Y esa es la decadencia que estamos viviendo. Yo hice un capítulo que es muy importante que lo escuchen, que se llama Decadencia Cultural. Más allá de decadencia cultural, es una decadencia de la sociedad por completo.
Y ahí detallo varias cosas que parecen interesantes, que me parecen interesantes que abran los ojos. Entonces, cuando tú te presentas ante estos grupos o das tu parecer, eh, inmediatamente te llaman homofóbico, que tienes un lenguaje de odio, eres un nazi y ya matan todo tu argumento. O sea, primero te dicen homofóbico, ya es un insulto terrible. Y después te hablan de lenguaje de odio, o sea, te caracterizan como prácticamente un criminal detrás en la cárcel, un lenguaje de odio. Después te dicen fascista, que ya dentro del lenguaje ya puede ser cualquier cosa fascista. O sea, el fascismo terminó la Segunda Guerra Mundial y Mussolini murió hace hartos años y los camisas negras desaparecieron hace hartos años. Así que, y el fascismo es único en Italia. No se ha repetido el fascismo italiano tal cual como fue en ninguna parte del mundo. Así que es un lenguaje totalmente totalmente fuera de cualquier análisis medianamente que no sea o sea, político. Y ya cuando ya empieza a debatir bastante tiempo con ellos y ya y llevas bastante tiempo y ellos te han identificado como alguien que está en contra de estos lobbies, te dicen homofóbico, que tiene un lenguaje de odio, que eres un fascista, y ya cuando te catalogan de nazi ya murió tu lenguaje, tu discurso y ya no hay nada que hacer. Entonces ya nazi viene el infierno, viene el diablo, y ya eres prácticamente la encarnación del mal, como hablaba Butch hace una decena de años. O sea, ellos tienen bastante claro cómo combatir, cuál es el lenguaje que ocupar. Es el mismo lenguaje que ocupaban los comunistas y los socialistas en los años 30, años 40, y que han ocupado durante toda su existencia. Es el mismo lenguaje. ¿Cómo nos abren los ojos aquellos que sienten? Porque aquí yo no le estoy hablando a las personas que se sienten afín a esta ideología, porque están totalmente ya, y ya lo ven como una religión. Yo le estoy hablando a la gente que simpatiza y que encuentra que estas cosas son buenas y que, no sé, a todos los, por ejemplo, a los Evópolis, no sé, a gente así, que no son ni chicha ni limonada. A la gente, no sé, que se siente que es de centro y empatiza con estos grupos. Eh, no es un tema de empatizar, es un tema de entender de dónde vienen. Es un tema de entender lo que quieren. Destruir la familia, destruir. Marchan por la muerte, no marchan por derechos. ¿Qué derecho va a ser matar a alguien? O sea, ¿en qué mundo ha construido el liberalismo y el marxismo? ¿Ese es el mundo que nos han entregado durante 80 años? Dios mío. Ellos han construido un mundo donde han instalado una organización llamada ONU, donde ha dictado pauta a todo el mundo y lo único que ha traído son 50 guerras, 50 millones más de muertos y una gran cantidad de leyes que imponen a las naciones. Eso, ahora que ya han pasado 80 años o 70 años, se empiezan a dar cuenta los que apoyan el liberalismo, se vienen a dar cuenta, recién se vienen a dar cuenta del error.
y de que quizá siempre fue mejor mantener soberanía y una imparcialidad mundial. Bueno, ese ya es un tema bastante largo. Y tenemos que entender que si no defendemos la vida, no defendemos la familia, no va a haber futuro, no va a haber ningún futuro, entiendan ese concepto. Si no nacen más niños, ¿cómo vamos a tener futuro como nación, como sociedad? Pero claro, todos estos grupos apoyan a los migrantes. ¿Por qué? Porque, y los grandes grupos económicos entienden esto, dicen, mientras, ¿cómo le quitamos la identidad a los pueblos? ¿Cómo se la quitamos? Apoyemos el aborto. Van, apoyan el aborto, no nacen niños, en los países nace una mínima cantidad de niños, pero apoyamos la migración, los llenamos de pueblos que no son identitarios de cada nación, los llenamos de esos migrantes, desaparece la población que vivió durante cientos de años y listo, los podemos dominar. Viva el libre mercado. Es un juego bastante fácil de descifrar. Y por eso es importante que los pocos medios independientes que van quedando, que no son ni de izquierda ni de derecha, vayan hablando, que hablen estos temas, que los denuncian, que inciten a la prensa a hablar de esto. Quizás no lo van a tocar, tal cual como nosotros lo denunciamos, pero sí pueden tocar palabras que pueden ser importantes. Hablar del globalismo. Hay que tratar de hacer presión. Si nos quedamos callados cómodamente en nuestras casas, eh, van a terminar dominando, van a terminar ganando y vas a terminar teniendo un país que no quieres nunca quisiste tener. Vas a convertirte en una persona totalmente infeliz. Porque aquí no estamos hablando ni siquiera de razas, estamos hablando de identidad. Nosotros hemos sido, y desde pequeños hemos nacido con identidades, buenas y malas, pero son nuestras. Y aquellos que atacan esa identidad son personajes que son admiradores de cultura y de sociedades que no son las nuestras. Y aquí no es un tema de sectarismo. Aquí no es un tema de sectarismo. Es que cada pueblo eh, merece y debe mantener su cultura. Porque cuando el mundo pierda su identidad y pierda su, su cultura, o sea, los pueblos pierdan su cultura, vamos a ser los mejores esclavos del sistema comercial y del dinero. Y por eso es importante que abran los ojos. Ahora, todas estas leyes, no sé, que no les sorprenda que estas leyes de autonomía progresiva que nos quieren meter el golazo, el gobierno, apoyada por grupos de izquierda, en este momento de izquierda, pero estoy seguro que varios Evópolis están de acuerdo. Este golazo que nos quieren meter, investiguen quién los financia, quién los promueve. La autonomía progresiva viene de la ONU. La autonomía progresiva es hablada por todos los globalistas, los que financian estos movimientos. George Soros, ¿cuántas veces ha dicho que hay que darle autonomía a los niños, autonomía a los adolescentes y que los padres no son los dueños de los hijos? ¿Qué se viene a meter él? Pero claro, como tiene millones y millones de dólares, y no es solamente él, sino no es solamente una figura, son muchos personajes que les conviene esto. Ven esto como una forma de vida. Tú puedes decir que un personaje de más de 80 años, qué le importa preocuparse de estos temas? Ellos son seres mesiánicos que van heredando de generación en generación su pensamiento sobre la humanidad.
creen que su pensamiento tiene que ser llevado a todo el mundo y lo imponen mediante ¿cuál? El vil dinero. El vil dinero es el que impone las cosas. Así que importante, amigos, tratar de sacarse el sesgo ideológico, el mismo sesgo ideológico que tienen estos grupos. Es que yo soy de derecha, no puedo, soy liberal. Que yo soy de izquierda y soy marxista. Y no quieren escuchar ninguna otra visión. Y si tú les dices que tal político es un liberal y le gusta el dinero, te atacan que eres un maldito nazi o que eres un marxista y que está en contra de la nación, siendo que es todo lo contrario. Lo único que uno quiere es que abran los ojos, que se dejen, que pare el engaño, que se dejen de mentir. Políticos falsos y mentirosos que venden la ideología izquierda-derecha para que los pueblos sigan cayendo. Nosotros lo único que queremos es que los pueblos sean libres, pero libres de verdad, no el discurso marxista, latinoamericanista. Queremos que de verdad sean libres, que Chile sea libre. ¿Cómo? Teniendo políticas propias, no que venga un internacionalista o un globalista a imponernos reglas. Si nosotros vamos avanzando, que sea por nuestras propias decisiones. Si nosotros nos equivocamos, que sea por culpa de nuestras propias decisiones. Que no vengan personajes de otros países a imponernos estas cosas. Todo país puede irle bien o mal, pero que no sea culpa de, de interventores y de burócratas o de instituciones como la ONU que nos hagan caer en la pérdida de nuestra identidad y la pérdida de todas nuestras culturas y de nuestra familia. Protejamos la familia, la única base de la sociedad. Cuando destruyan la familia, no vas a tener ningún derecho. Ningún derecho. Es importante. Cuidamos la familia ahora. Eso, amigos, nos estamos escuchando. podcastnuevochile@gmail.com podcastnuevochile@gmail.com es el correo electrónico donde me puedes enviar tus comentarios. Twitter.com/adictos, mi Twitter, @adictos, y puedes escucharme en Spotify, en YouTube y en la mayoría de los sitios de podcast en internet. Si te gusta este mensaje y si estás de acuerdo con él, o si piensas que es importante que más gente conozca otro punto de vista, comparte este podcast, compártelo. No es necesario pensar todo igual, pero sí es necesario defender principios. Que no sean los que manejan el dinero los que manejen toda la información. Ahí vamos a terminar siendo dominados. Así que comparte este mensaje y nos estamos escuchando. Un abrazo. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.